Buenos días, familia. Acompáñenme a leer los versículos de la predicación de esta mañana que se encuentra en Proverbios 14, del 16 al 25. Y dice así: El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Los simples heredarán necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malos se inclinarán ante los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada a los pobres, de los pobres. No se perderán los que teman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Familia, acompáñame a orar una vez más. Mi Dios, acabamos de cantar esta canción que dice que no hay otro nombre como el tuyo. Y queremos reconocer que hay muchas veces donde no vivimos esa verdad, donde creemos esa verdad, pero no practicamos esa verdad. Y por eso perdónanos, Padre, porque hay muchas veces donde ponemos otras cosas o otras personas como tus iguales, o por lo menos creemos que lo que nos ofrece otro nombre, otra cosa, otra persona, puede ser igual o mejor a lo que el único Cristo bueno nos puede ofrecer. Y por eso perdónanos, mi Dios, por muchas veces no creer y no vivir lo que creemos, que tú eres lo mejor, que no hay otro nombre mayor ni digno de ser glorificado, obedecido ni temido como el nombre que es sobre todo nombre, y ante aquel que toda rodilla se doblará, el nombre de Cristo Jesús. Pero Padre, gracias también porque es por ese mismo nombre glorioso que tú vas a guardar tu nombre glorioso y nos llevas a caminar con fines de obediencia. Es que gracias por permitirnos ver momentos donde hemos creído que hay otros nombres que nos dan identidad, seguridad, salvación. Recuérdanos que solo tú nos das lo que tanto nuestro corazón anhela. Así que Dios, danos ese apetito ahora mismo. Danos este anhelo de verte en tu palabra, glorificado, exaltado. Ayúdanos, Dios, por tu nombre y para tu gloria y para el bien de esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia, con esa oración de Pastor Luis que introdujo muy bien la prédica. Yo creo que si recordamos lo que Pastor Luis oró y lo que leyó en 1 Pedro, nos recuerda que precisamente el cristianismo bíblico, no me refiero quizás al cristianismo el cual creciste. Quizás tú eres cristiano, creciste en un ambiente religioso, has escuchado prédicas. Yo no me refiero quizás a eso, me refiero más a que el cristianismo bíblico enseña, la Biblia aclara que precisamente hay un llamado sobre lo espiritual por encima de lo físico. No que olvidamos lo físico, no lo ponemos a un lado, pero sí damos prioridad a lo espiritual, donde nuevamente en una cultura tan materialista, una cultura donde es el consumo lo que más necesito, se nos olvida muchas veces que lo más importante para el creyente, para Cristo, para nosotros como su iglesia, es que seamos formados a la imagen de su Hijo. Dios nos ha rescatado para que seamos como su Hijo. No simplemente para que le tengamos como nuestro Salvador, pero como nuestro Señor. Entonces, el cristianismo bíblico enseña que nosotros hemos sido salvados para ser santificados. Que nuestra vida viene a Cristo con muchos pecados, que por ende Cristo se entregó por esos pecados. Pero en el cristianismo se enseña que Dios te ama tanto como para dejarte como te encontró. O que Dios no es tan amoroso como para decirte, ¿sabes qué? Esta es tu vida, así te encontré y por ende te veo en gloria. Llega arrastrado. Llega con todo eso, tu vida destruida, hecha pedazos, Michael, y no importa, de todas formas vas a estar conmigo en la gloria. No, nuestro Dios glorioso muestra con suma pasión y con sumo deseo que Él nos ha hecho nuevas criaturas para lucir cada vez más como aquel que nos creó, y este es Cristo.
Esto en esencia es el cristianismo bíblico y por ende, como Pastor Luis decía, nosotros como iglesia local abrazamos intencionalmente la importancia, sí, de cuidar tu cuerpo físico, porque Dios te lo dio. Pero eso no va a reemplazar el cuidar tu vida espiritual, porque tu cuerpo físico se va a quedar acá. Tu vida espiritual, tu apetito por Dios, el alma que Dios te ha dado, debe lucir cada vez más como el Dios que te la ha dado. Por ende, nosotros asumimos que ambas cosas son importantes, pero no ambas cosas tienen el mismo valor. Asumimos la realidad que lo espiritual, con lo que tú te adornas, con lo que te identificas, con lo que te da valor, con lo que te da propósito, no puede ser meramente lo físico y externo. Porque de poner nuestra confianza en eso, tarde o temprano nos pasará factura. Pero cuando nosotros, sin minimizar la importancia de lo físico, nos cuidamos para que nos ayude a lo mejor y mayor, y esto es ser más como Cristo en lo interno. Esta es entonces la atención del creyente y lo que Salomón nos va a enseñar hoy. ¿De qué nos adornamos? ¿Qué es lo que adorna nuestra vida? ¿Cómo cada vez más intencionalmente adornamos nuestra vida con lo que Pastor Luis dijo y oró, con la sabiduría de Dios? Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, lo vamos a ver en 2 puntos. Del versículo 16 al 18, Salomón va a volver a hablar de la sabiduría aprendida. Y ya del 19 al 24, yo sé 25, pero es hasta el 24, del 19 hasta el 24 vamos a ver entonces la sabiduría aplicada. Déjame explicarlo de esta manera. Jamás vamos a aplicar la sabiduría de Dios si no hemos aprendido su sabiduría. Y jamás vamos nuevamente a querer aplicarla si no la entendemos o entenderla para no aplicarla. Si tú la aprendes día a día, con todas las acciones, con toda la intencionalidad, entonces esa sabiduría rica de Dios va a adornarte para que entonces tú vivas según esa sabiduría. Porque el problema nuestro no es simplemente que no conocemos su sabiduría, es que no vivimos según esa sabiduría porque no conocemos esa sabiduría de Dios. Entonces lo que Salomón va a presentarnos aquí es esto: cómo luce una vida que aprende la sabiduría y aplica esta sabiduría. Entonces comencemos con lo primero, y es que Dios nos ha dado su sabiduría para ser aprendida. Entonces, sabiduría aprendida. Una de las cosas que tú te das cuenta, y quizás pudiste leerlo y entenderlo a primera vista con lo que Gio leyó del versículo 16 al 24, es que Salomón describe el destino de una vida disfrutada y el destino de una vida destruida. Yo espero que a lo largo de esta prédica y al final de la prédica tú no salgas diciendo: es igual, si vivo sin sabiduría es igual a que si viviera con la sabiduría de Dios. Se espera, principalmente como creyentes, que al final de la prédica tú concluyas: sabiduría aprendida es sabiduría vivida para una buena vida. Sabiduría aprendida y sabiduría aplicada es para una buena vida. Ahora bien, si el creyente niega eso, va a negar la realidad del glorioso regalo que Cristo compró en aquella cruz: vida nueva, reconciliación con Él. Pero de la misma manera, así como amigo llegas acá y no reconoces a Dios como Señor y Salvador y a Cristo en su obra, entonces nuevamente no puedes concluir que el vivir contrario a este Dios santo te va a llevar a una vida buena. Todo lo contrario. Ahora bien, tendríamos que definir qué es una vida buena. Y eso es lo que Salomón va a explicar. ¿Qué es una buena vida según la sabiduría de Dios? ¿Y qué es una vida arruinada, destruida sin la sabiduría de Dios? Lo que hace Salomón, en pocas palabras, es ponerte un espejo. Y frente a ese espejo, Él te da la opción, la manera de verte reflejado y decir: ¿cómo es mi vida según la sabiduría de Dios para aprenderla y vivirla? ¿O cómo es mi vida según mi propia sabiduría o lo que el mundo dice o la cultura dice para que me lleve a una vida completamente destruida? Y como Pastor Luis lo dijo, en pocas palabras, el fundamento de una buena vida es el temor del Señor. Cuando tú aprendes que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿sabes qué va a pasar? Lo que vamos a ver en estos versículos. Cuando yo empiezo a aprender que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, yo voy a querer crecer en el disfrute de su conocimiento. Voy a tener apetito por aprender más de Él, no conformarme con venir un domingo, no conformarme con que alguien más me abra la Biblia. Pero yo mismo, si encuentro el principio de la sabiduría como temer al Señor, Él me ha dado su palabra, me la ha revelado y en Cristo puedo comprenderla. Por lo tanto, no se queda un libro guardado o un libro para alguien más.
es un libro para mí. No simplemente lo vamos a ver, que vas a crecer en conocimiento de Él, pero de la misma manera vas a crecer en el respeto de las demás personas hacia ti. ¿Por qué? Porque tú vas a amar a las personas conforme a Dios. Y vamos a ver cómo las personas, según Proverbios, aquí, buscan el respeto, la admiración de otras personas de una manera completamente contraria, y el resultado de buscar el respeto, la admiración de las personas fuera de Dios va a resultar en una vida arruinada. Versus el creyente que busca la sabiduría de Dios va a verse que es respetado por otros por su sabiduría, que se inclina a Dios, no porque él es muy inteligente, pero es porque su sabiduría que encuentra en Dios hace que otros digan: yo respeto a este individuo, porque veo su estilo de vida, porque veo su comportamiento. Puede que estén en contra de ti o tus principios, pero tienen que admirar que tú vives de una manera completamente diferente. Entonces no simplemente eso, sino que tú vas a amar verdaderamente. Amar a Dios y amar a quienes están a tu alrededor. Entonces estas palabras que trato de resumir, lo que vamos a ver, ¿sabes qué hacen? Están adornando la vida de un creyente que busca verdadera vida en la sabiduría de Dios. Estas palabras están acá resumidas. Yo lo único que hice fue resumirlas. Pero esto es lo que una vida adornada por la sabiduría de Dios va a lucir. Va a temer a Dios, va a ser respetado por otros, va a amar a otros como Dios quiere que Él ame a otros. Por otro lado, tú tienes el otro espejo. Que el otro espejo lo que hace es que te dice las palabras que promueven una vida autónoma, una vida sin la necesidad de Dios, una vida entre comillas libre según lo que la cultura o el tiempo diga en términos humanos, una vida segura de sí misma, una vida que dice: la justicia yo la hago con mis propias manos. Yo soy quien dice si está mal o no está mal y ejecuto la justicia conforme a mis propias manos. Es una vida nuevamente que te muestra al espejo, sin la sabiduría de Dios, que lo que se está buscando es el triunfo de lo que se ha llamado el triunfo del ego moderno. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, es un triunfo donde va a ser que tu vida esté centrada en tus propias emociones, en tus propias opiniones, en tus propios sentimientos, en tus propios placeres, en tus propios elogios, y por lo tanto también te brinda la plataforma de que seas el que más habla. Habla y no escuches a nadie. Entonces, esta descripción, que lo vamos a ver en los versículos, principalmente del 19 al 24 al 23, vamos a ver que una vida sin la sabiduría de Dios lo que describe es una vida destruida, con la gran tristeza de que se ha adornado de todo eso que yo acabo de hablar, y el fin de ese adorno no es buena vida, es una vida destruida. Y aquí viene la gran pregunta que tenemos que hacer. Al escuchar esto hasta ahora y lo que vamos a escuchar eventualmente, la pregunta que tenemos que hacernos, y hace la Biblia y hace el texto, es: ¿de qué me estoy adornando? Si viendo estos versículos que vamos a explicar, yo tengo que ser lo suficientemente honesto para verme en ese espejo y concluir cuál de estos dos espejos me están adornando a mí, el de la sabiduría de Dios o de mi propia sabiduría, de los estándares de Dios o los estándares del mundo, del temor al Señor o del temor a las personas. Y esto entonces es lo que vamos a ver a lo largo de esta prédica. Entonces, ¿estás convencido, convencida que el adorno que tú más necesitas y que yo necesito es la sabiduría de Dios? ¿Y sabes por qué hago esa pregunta? Porque el texto va a ser claro. Tú no puedes asumir esto y concluir: ah, qué bonito, qué bien. Número uno es la palabra de Dios, y la palabra de Dios demanda una respuesta de obediencia a esta palabra. Pero también nuevamente tienes que estar convencido que la palabra de Dios es la verdadera sabiduría de Dios que instruye tu vida. ¿Sabes por qué? Porque de no estar convencido que esto, lo que acabamos de leer, ilustra una vida de sabiduría ante Dios, si no estás convencido de esto, vas a tomar entonces diferentes caminos pensando que va a llegar al mismo lugar, cuando no es cierto que los caminos llegan al mismo lugar. ¿Y qué lugar es el que estamos buscando? Bueno, aquí es cuando estos dos puntos van a mostrar el por qué titulé este sermón ¿con qué adorna tu vida? ¿Sabes por qué? La conclusión de estos dos puntos está en el versículo 18 y el versículo 24. El versículo 18 ilustra cuál es el fin de una persona que hace de la sabiduría de Dios su todo,
¿Qué es lo que va a pasar con, pon tu nombre ahí, si yo persigo la sabiduría de Dios? ¿Y qué va a pasar con, pon tu nombre ahí, si yo aplico la sabiduría de Dios? El versículo 18 concluye de la misma manera que el versículo 24, diciendo que los prudentes, otra palabra para los sabios, son coronados ¿de qué? De conocimiento, y que la corona de los labios es su riqueza. No pienses que otros caminos te van a llevar al verdadero conocimiento. Promueven conocimiento, pero al final te vas a encontrar con que no es conocimiento verdadero y por ende vas a destruir tu vida. Y lo otro es, no creas que los caminos que tú tomes, hablando de la riqueza, podríamos concluir rápidamente el dinero. Pero para Salomón y para Proverbios, como voy a explicar, la riqueza no necesariamente significa monetariamente. La riqueza para ese entonces, aunque era monetario, también simboliza honor, respeto, credibilidad, testimonio, carácter, honra. Por ende, la sabiduría de Dios aprendida como la sabiduría de Dios aplicada va a llevarte a tener una corona, por así decirlo, que adorna tu vida. ¿Con qué? Con el conocimiento que tanto tú necesitas para todas las decisiones que estás tomando. Veo mi vida hecha pedazos. ¿Y qué pasará? ¿Te has revisado si has tomado decisiones sabias o no? Veo con situaciones de mi vida que yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? Ojalá en el cielo un avión pasara y me escribiera qué tengo que hacer. Ojalá que alguien me dé esa palabra que tanto necesito, y andamos por YouTube buscando a todos los pastores y a que me den una palabra, que me den una palabra. Y Dios dice, ¿yo no he hablado? ¿No es suficiente mi palabra escrita, revelada, que te dice cómo tienes que vivir? ¿Y qué hago con esta situación? Lo mejor es tomar una decisión conforme a mi propia sabiduría. ¿Y al fin qué? ¿Vas a destruir tu vida? Pero el Dios sabio ha hablado para que al escuchar su palabra en la palabra podamos vivir vidas sabias, aprendiendo su sabiduría como aplicando su sabiduría. Entonces, nuevamente, el fin de todo esto es que tú salgas de acá convencido que no hay nada como la palabra de Dios. Es con tanta convicción que Salomón escribe que él está preparando a la próxima generación. Salomón tiene una pasión por estos jóvenes. Hemos dicho varias veces que Proverbios se escribe principalmente pensando en jóvenes. Pero a la misma vez, obviamente, unos que ya no somos tan jóvenes, podríamos decir, y entonces yo, no, para ti también es. Porque es la sabiduría de Dios para toda época de toda vida del pueblo de Dios. Pero para el joven, Salomón está deseoso, ansioso, apasionado, porque los jóvenes entiendan nuevamente que el adorno celestial es mucho mejor que cualquier adorno terrenal. Y tienes que estar convencido de esto, querido joven y querido no tan joven. No quiero ofender, pero ahí están algunos. Tienes que estar convencido con que verdaderamente necesitas adornarte, vestirte de lo celestial. Precisamente ¿por qué? Porque es el Rey sabio que ha prometido y va a dar sabiduría para vivir una buena vida. Y lo que el joven y no tan joven anda buscando es esa buena vida. Yo quiero vivir bien. Y lo que a veces pasa es que el cristianismo es una vida aburrida, una vida de lo que yo no puedo hacer. Es el no. Cuando digo, es la vida de lo que sí puedes hacer para tener una buena vida. Ahora sí puedes obedecer a Dios. Ahora sí puedes amar bíblicamente. Ahora sí puedes ser marido de una sola mujer. Ahora sí puedes amar a las personas, respetar a las personas, ser una persona prudente, sabia. Ahora sí, antes no. El cristianismo es la convicción aquella que Dios dice que Dios te quiere dar sabiduría para vivir según Dios, a la manera de Dios. Y el versículo 16 nuevamente pone el fundamento a lo que ya Salomón ha dicho anteriormente. El versículo 16 comienza: el sabio teme y se aparta del mal. Nuevamente, ya hemos hablado mucho del temor del Señor porque es el texto que centra todo Proverbios. Proverbios 1:7. Lo que yo simplemente quiero mencionar, para no hablar de lo otro que ya hemos mencionado, es recordarte cómo tú sabes si tú temes al Señor. ¿Cómo yo sé si yo temo al Señor? Salomón responde: si te apartas del mal. Una evidencia clara de que yo temo al Señor es que cuando viene la oportunidad de pecar o hacer algo mal contra Dios y contra alguien más, yo huyo de eso. Yo me aparto de eso. Yo no quiero ofender a mi Dios porque precisamente deseo su sabiduría. La deseo tanto como que cuando yo voy a pecar y ser necio ante Él, digo: ¿en serio, Michael, tú te vas a destruir tu vida? Versus si la sabiduría de Dios me dice: vas a crecer, vas a aprender, vas a ser más como yo, vas a tener el propósito para el cual yo te creé. Entonces el cristiano sigue eso que es bueno, no aquello que es malo y destruye su vida.
Entonces, el mal que Salomón está hablando nuevamente aquí es el mal y el pecado, que son los ingredientes que a lo largo de Proverbios hemos visto que destruyen la vida. La gran estrategia de Satanás, el mundo, y tu pecado en tu corazón y mi pecado en mi corazón, es hacernos creer que el mal es como cosquillitas, como que no nos afecta tanto, como que es algo, ay, bueno, lo hice otra vez y al final no importa, es un nuevo día. Como que si es un castillo de arena, como que si tengo todo bajo control. Eso no es así. El pecado y todo el mal lleva a una vida desperdiciada en ruinas y en caos. Y no hay persona en su bien, en su estado bien, en su toda capacidad intelectual o emocional, por lo menos, que diga, ay, yo me estoy haciendo mal y quiero hacerme más mal. No creo. Yo creo que la persona que se está viendo ante tantas aflicciones en su vida tiene que hacer la pregunta, ¿qué está pasando? Que responda diferente es otra cosa. Pero no hay persona que pueda decir conscientemente, yo estoy mal, estoy arruinando mi vida, mi familia, mis finanzas, mis recursos, mi mente, y ¿sabes qué? Lo disfruto. No creo. Porque precisamente acerca de la imagen de Dios hay algo en ti que te dice que no estás viviendo según la voluntad de Dios. Pero el creyente encuentra que la sabiduría de Dios lo que hace es recordarle que no ha sido llevado o salvado en Cristo para seguir desperdiciando la vida que Cristo compró. Cristo ha comprado una vida y el apartarse del mal con el temor del Señor precisamente testifica que eres creyente y que la obra gloriosa del Dios glorioso obra y mora en ti. ¿Qué obra? Bueno, Pablo dice en Filipenses 2, del 12 al 13, lo siguiente. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense. ¿De qué? ¿De desperdiciar la vida? Ocúpense de qué, de buscar su propio placer, su propio bien. Ocúpense de, ¿qué voy a saber? De las cosas mundanales o terrenales. No, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque voy a perder mi salvación. No. Al contrario, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Pablo dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, querido creyente, sorpréndete, maravíllate de que el Dios santo, santo, santo more en ti por medio de su Espíritu Santo y lleve a cabo los propósitos para los cuales Él te salvó. Quieres santificarte, quiere que aprendas sabiduría, quieres que crezcas en el conocimiento de Él. Querido creyente, no desperdicies lo que el Señor te ha dado. Porque Dios te ha dado esta gran intervención divina de hacerte más como Él para no desperdiciar tu vida. Entonces, la sabiduría aprendida es aquella que entiende este milagro de Dios. Sabiduría aprendida te enseña que el temer al Señor te aparta del mal, que el temer al Señor es aquella obra gloriosa de salvarte para santificarte y asegurarte una glorificación. Esta sabiduría de Dios es la que promete cambiarte porque precisamente le perteneces a Él y apartarte de todo mal. Y tú te preguntas, ¿qué mal? ¿Qué mal? Bueno, muy fácil mirar el mal del que está al lado tuyo. ¿No es así? O sea, en todo caso, en todo problema, el mal está fuera de mí. Por ende, si hay un problema en mi matrimonio, con mis hijos, con el vecino, con otra persona en la iglesia, el problema está allá, no está acá. Y por eso es tan difícil, y para eso requiere la sabiduría de Dios, para que lo primero que hagamos es intencionalmente mirar nuestro corazón. Pero no lo puedo mirar con mi propia sabiduría. Yo tengo que mirar mi corazón con la sabiduría de aquel que me ha creado y me ha formado y me ha salvado y me ha perdonado y me está santificando. Es la sabiduría de Dios la que mira mi corazón y humildemente me posto ante Él para que yo vea nuevamente que aunque el mal, el pecado de nosotros puede lucir diferente, todos aquí tenemos pecado. Y aprender sabiduría en el temor del Señor es apartarse de todo aquello que es contrario a Dios. Y todo aquello contrario a Dios tú tienes que discernir, pensar y mirar intencionalmente, porque eso, aquello contrario a Dios que tú estás practicando, te destruye a ti. Y no simplemente te destruye a ti, como lo vamos a ver, destruye a aquellos que están a tu alrededor. Y tú no quieres eso. Ofende a Dios, te destruye a ti y a la misma vez destruye a aquellos que están a tu alrededor. Tú no quieres vivir según la sabiduría tuya o la del mundo, tú quieres crecer según la sabiduría del Señor. Entonces, una de las cosas que Salomón comienza a hablar es dándose ejemplos. Una vida sin la sabiduría de Dios es aquella que habla de arrogancia y es descuidado.
Eso es lo que Salomón dice en el versículo 16 también. Pero el necio es arrogante y es descuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que sea arrogante y descuidado. ¿Sabes qué quiere decir esto? Son acciones completamente contrarias a aquel que anda según la sabiduría de Dios, según aquel que se aparta del mal que ofende a Dios. Es decir, esta persona arrogante, en un término que podríamos describirlo, que es temerario, es decir, es reckless en inglés. ¿Sabes qué es una persona temeraria, una persona reckless? Es una persona que es arriesgada. Esta persona que Salomón describe como el arrogante es no simplemente arriesgada, es imprudente. Es atrevida, atrevido, y no le importa ni piensa en las consecuencias que vendrán por las decisiones que están tomando, porque precisamente esta persona que es arrogante confía en sí mismo. El centro de su vida no es Dios, soy yo. Y por ende yo me arriesgo, yo tomo la decisión que yo quiera tomar, porque al final yo tengo tanta confianza que no me va a pasar nada, o que me va a ir bien, o que la puedo esconder. ¿Por qué? Porque yo soy el centro. Y esta persona que es aquella persona arrogante es aquella que confía en sí misma. Muchas personas entonces creen que la admiración o el respeto que van a buscar y que quieren adornar su vida con otros es cuando esta persona nuevamente se muestra a sí misma como segura de sí misma. Y hay una línea muy finita de que obviamente tenemos que tener confianza en nosotros, pero no es una confianza última. Es una confianza en lo que Dios está haciendo en nosotros y quiere hacer en nosotros. Es una confianza en lo que Dios me ha dado, dones, talentos, habilidades, inteligencia y cierta habilidad que todos nos ha dado aquí. Ahora bien, esto no es lo que estamos hablando. La línea delgada aquí es aquella línea donde dice, yo confío en mí. ¿Por qué? Porque yo lo puedo. Yo confío en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero. Yo confío en mí porque de alguna manera es mi voluntad, es mi deseo, es lo que yo quiero hacer y nadie más a mi alrededor. Entonces, esta persona que busca admiración de otras personas, la ganan delante de otras personas porque son conocidas como arriesgadas, como que se pueden hacer y tomar decisiones según sus propios planes. Y el problema de estas personas es que muchas veces logran tener, entre comillas, éxito. Y entonces eso los ciega a ser más necios, o los lleva a ser más necios porque los ciega. Esta persona ha probado éxito. Oíme, me fue bien con lo que hice y parece que todo va bien. Lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Entonces la persona imprudente que confía en sí misma, esa persona necia que no teme al Señor y por ende no se aparta del mal. Él sigue por ese caminito. Él sigue por ese caminito y tristemente esto le va a llevar a una vida completamente arruinada y apartada del Señor. Por lo tanto, de aquí que aquel que adorna su vida con decisiones imprudentes le traerán consecuencias difíciles en circunstancias dolorosas, tristes y complicadas. ¿Por qué? Porque la arrogancia, según lo que yo creo en la Biblia, es la llenura de la confianza en sí mismo sin considerar ni confiar en el sabio Dios. La arrogancia es la llenura de la confianza en sí mismo o en mí mismo sin considerar, me olvido de Dios, por tanto no confío en el sabio Dios. Esto no es aprender sabiduría, esto es aprender necedad. Y tú y yo estamos en la tarea de desechar necedad para aprender sabiduría. De aquí nuevamente que el versículo 17 habla de aquel imprudente, de aquel arrogante, de aquel necio que tiene una habilidad para una ira rápida. Él o ella expresan rápidamente una ira creciente y apresurada. Versículo 17, el hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de los malos designios es aborrecido. Esta persona es completamente diferente a aquel que está aprendiendo y quiere aprender sabiduría. ¿Y cuál y cómo es esta persona que aprende sabiduría? Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 29, Salomón nos dice lo siguiente: el lento para ira tiene gran prudencia. Quiere decir que el que es rápido para la ira tiene falta de prudencia. Quiere decir que el que es lento para la ira es rápido para la prudencia. ¿Cuál quieres escoger? ¿Vas a ser rápido para la imprudencia? Vas a pecar airadamente en cualquier segundo. ¿Quieres crecer en prudencia? Vas a ser lento para la ira. Vas a frenar tus labios, vas a frenar tus actitudes, vas a pensar antes de hablar, vas a preguntar antes de asumir, vas a humillarte antes de acusar, vas a venir ante el Señor antes de venir ante la persona. Sabiduría aprendida te lleva a todo esto. La ira no controlada entonces es una
muestra de una falta de prudencia y de humildad. ¿Por qué? Porque el que se aira rápidamente cree que el peor ofendido es aquel al cual han ofendido. Y por ende soy yo. Pero la ira rápida olvida rápidamente que el más ofendido siempre es Dios. Y cuando yo soy airado rápidamente, me veo como que el centro me han acabado y me han hecho a mí lo peor. Y por ende yo voy a atacar porque ¿cómo puede ser posible que a mí me hagan esto? Versus tú llevas eso y dices, aquí que primero que todo el ofendido es Dios. Y no quiere decir que yo voy a minimizar lo que pasó. No quiere decir que yo no voy a decir lo que pasó. Quiere decir que yo primero que todo voy a mirar a esta persona que ha pecado contra mí, pero la voy a ver primero como responsable ante Dios. Y yo le entrego a Dios esto y de manera de confianza en Él, sabio Dios, que me da sabiduría para manejar esta situación, yo confío en ti que me vas a ayudar para manejar esa situación. Pero no es nuevamente que el centro soy yo y por lo tanto ataco como he sido atacado. Nuevamente, también suele pasar con aquellas personas que en vez de frenar esta ira, se adornan de ira. Porque de alguna manera también han comprado la idea de, ¿sabes cómo yo gano el respeto como jefe? Gritando. ¿Sabes cómo me respetan en mi casa? Ya saben la cara que hago. Y hay cuidado. A mí me respetan, me admiran en mi casa. ¿Por qué? Porque ahí nadie me va a decir nada a mí. Querido hermano o hermana, eso no es respeto, eso es terror. Y Dios no te ha llamado a que las personas te tengan miedo, te respeten, te admiren. Porque tu respeto y tu admiración apuntan a tu Creador y a tu Señor. Por ende, si tu vida ha sido caracterizada por adornarla con que alguien ya sabe que tú llegas y todo el mundo queda callado, no veas eso como, me respetan que llegué yo. No lo veas como algo que te adorna en el bien, al contrario, algo que te adorna como mal. Se supone que al llegar a un lugar, cualquiera sea tu posición, sea un lugar donde las personas se puedan acercar a ti, puedan ver en ti una firmeza de carácter. Por supuesto que sí, no es como jefe, hagan lo que quieran, no como jefe, tengo la habilidad y la capacidad y el llamado de que la gente haga las cosas bien, si esa es tu posición. Pero no vas a pasar por encima de la gente. Vas a honrar a Dios tratando bien a la gente. Por eso es que una vida que aprende sabiduría es aquella vida que ama a otros según Dios, respeta a otros según Dios. No abusa de su autoridad o de su poder porque yo voy a maltratar a las personas que están bajo mi cuidado. Por ende, la persona que adorna su vida de esta manera, nuevamente, muestra al final que no recibe ni aprobación ni respeto de las personas. Tarde o temprano va a ver que es todo lo contrario. Recibe de las personas lo que él mismo ha sembrado, odio. Y tú no quieres eso. Tú no quieres eso para tu vida. Créeme, no quieres eso. Entonces, nuevamente, de igual manera pasa con aquel contrario al temor del Señor, que planea el mal sin temer al Señor. Este individuo que planea mal, que maquina, que está constantemente pensando qué otro mal voy a hacer, está olvidando la realidad de que hay uno que ve. Hay uno que mira y observa absolutamente todas las cosas. Y ese mismo que observa te da la oportunidad de venir a Él. Como creyente y como no creyente, ven a Él. Porque nuevamente el sabio aprende que Dios observa todo. Y el sabio aprende que si Dios observa todo, me someto a Él, me rindo a Él, le honro a Él. Por eso es que el clamor de la sabiduría debe ser nuestro clamor. ¿Y cuál es este clamor? Bueno, ya lo vimos en Proverbios 8, versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice la sabiduría. Esto debería estar puesto en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestros carros, donde quiera que tú lo puedas ver. Tú puedas hacer un credo con tu familia, que en esta casa nosotros vamos a clamar lo que la sabiduría de Dios clama. ¿Qué es esto? El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, nosotros aborrecemos. Porque nosotros queremos aprender la sabiduría. Ahora sí. ¿Qué pasa entonces con aquellos que viven de tal manera? ¿Qué recibe el sabio? ¿Qué recibe el necio? Bueno, ellos reciben lo mismo con lo que se han adornado y lo que han buscado. El necio, ¿sabes qué recibe? El necio recibe necedad. Su herencia es la necedad. Y el prudente recibe coronas de conocimiento. Nuevamente, la necedad sembrada es necedad vivida. La sabiduría sembrada es conocimiento vivido. Ahí está el espejo de cómo la sabiduría aprendida te va a llevar a sembrar para cosechar sabiduría o sembrar necedad para recibir necedad.
Y el creyente, amado por Cristo, con el amoroso Cristo, desea crecer en sabiduría aprendida del sabio Dios para vivir según Dios. La primera te edifica, sabiduría según Dios. La segunda, necedad ante Dios, te lleva a destruir tu vida ante este Dios. Entonces el tema no simplemente es aprender, sino es vivir. Por lo tanto, lo que hace Salomón ya en los versículos 19 al 24 es resumir nuevamente cómo esta sabiduría se aplica. Nuevamente, si hemos aprendido a largos rasgos lo que es la sabiduría de Dios, cómo esto se aplica, aunque ya lo hemos aplicado y Salomón lo ha hecho. ¿Cómo se aplica? Nuevamente, es increíble que en los versículos del 19 al 23, que es nuestra próxima sección, la sabiduría aplicada, vemos el orden del buen Dios. El orden que Dios da es el orden que debemos buscar. El diseño de Dios es el diseño que debemos atesorar. Debe ser nuevamente este bien que Dios quiere hacer, y es que cultive en nosotros sus principios para testificar que nosotros sabemos qué es buena vida. ¿Qué es, como los costarricenses dicen? Pura vida, sin la R, pura vida. ¿Qué significa eso? Y tú como creyente tienes la gran bendición de poder decirle al mundo entero, yo sé lo que es buena vida. Te han vendido una imagen incorrecta y yo la probé. Y ¿sabes qué? Lo que llamamos buena vida allá afuera es veneno para la vida. Más ahora yo quiero seguir probando la buena vida y quiero que tú veas, quiero testificarte que la verdadera vida, no hay nada mejor que seguir a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo. Entonces, precisamente esta pura vida o buena vida se busca cada vez más cuando yo vivo según la voluntad de Dios. Tanto es así que algo común en la cultura, no sé si te has dado cuenta, hasta en las canciones, en las películas, en las historias, en los libros, por lo general, obviamente hay un cambio de tema hoy en día con toda esta agenda, el LGBTQ+, whatever, toda esa cosa que hay por ahí. Hay un cambio de agenda, ¿verdad? Ya ahora ha cambiado, pero por lo general, aunque ahora la superhéroe es una mujer, un hombre, independientemente, o una persona que se hace llamar hombre y es mujer, independientemente de todo eso, por lo general, el hilo de la drama de la película, ¿sabes qué es? El bueno siempre gana. Obviamente hay veces que pierde, pero se vuelve a levantar. Quizás cayó en la primera parte, pero van a hacer la película para que salga una vez. Entonces, nuevamente, aún en la cultura entendemos que el bueno siempre le va a ir bien y al malo siempre le va a ir mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos acá en este versículo 19. Los malos se inclinarán. Ellos creen que gobernarán. Y Salomón dice, estás equivocado, papá. Tú no vas a reinar. Tú te vas a caer. Entonces, por más que tú pienses que tu autoridad, tu señorío, tu poder es invencible y y todo el mundo va a estar doblegado ante ti, querido amigo, eso no va a pasar. Y te han vendido y te has creído una película que el malo siempre va a ganar. Es mentira. Y Salomón dice, los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos a las puertas del justo. Siempre entonces, por lo general, vemos que el bueno siempre gana. Aunque muchas veces dentro de la caminata cristiana, como dice Pedro, es bueno sufrir haciendo el bien. No quiere decir que no vas a sufrir por hacer el bien, sino que al contrario, es bueno sufrir haciendo el bien, porque ese bien te llevará a probar la corona de vida que Cristo ha prometido. Entonces, nuevamente, tú le puedes preguntar y mencionar a aquellos que tarde o temprano han caído como dictadores. Por ejemplo, para recordarte un poco la memoria, en su momento Hitler pensó que era invencible. ¿Dónde está? Muerto y siendo juzgado por el Dios eterno por el resto de la eternidad en un lugar llamado infierno. Franco, Pinochet, Hossein, Noriega y prontamente Maduro. Ya tenía que estar ahí, perdón. Esa la he estado esperando. Dios permita, esta la estaban esperando. Yo me puse ahí intencionalmente. Ese que cree que es invencible va a caer. Bueno, aparte de eso, déjeme continuar. Podríamos mencionar también aquellos invencibles que se creen que todo lo pueden, como los narcotraficantes. Bueno, han sido capturados, asesinados. Por ejemplo, déjame leerte alguna historia. Escobar, Leiva, Villarreal, Guillén, El Chapo Guzmán, Usuga, Fuentes, el conocido como el Señor de los Cielos, no hay ningún Señor de los Cielos, Griselda Blanco, Orejuela, etc. Y tú te preguntas, ¿por qué menciona esto él? ¿Qué tiene que ver estos dictadores y narcotraficantes? ¿Por qué menciona esto en una prédica? ¿Sabes por qué? Porque es la manera
de nuestro tiempo entender lo que Salomón está diciendo. Son hombres, personas que han creído que vivir en necedad les llevará bien, que vivir en terquedad piensan de alguna manera que se burlarán del Dios justo. Piensan que porque han sembrado un gobierno o lo que sea que tengan, una dictadura o una posesión en un terreno, porque son los que gobiernan ahí con matanzas, con crueldades, piensan que de alguna manera somos dioses y nada nos va a pasar. Mentira. Una vida sin la sabiduría de Dios lleva una vida arruinada por su terquedad y por su necedad. Son ejemplo de lo que pasa cuando hay personas que piensan que son invencibles, poderosas, fuertes y que de alguna manera no rendirán cuentas. Pero todo lo contrario, la Biblia es clara. El único bueno es Dios. Y todos nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero por la gracia de Dios, Cristo se entregó a sí mismo en una cruz para dar su vida por gente pecadora como tú y como yo. Sin embargo, aquellos que no doblen sus rodillas acá, doblarán sus rodillas allá. Y cuando la doblen en la eternidad, no la doblarán para una vida alegre, sino para reconocer que el santo juicio eterno de Dios, en la ira de Dios con el infierno, será un lugar justo, donde Dios muestre su justicia, donde Dios muestre su juicio. Todo aquel que se rebeló contra Él y no se doblegó ante Él y no lo confesó como Señor y Salvador, recibirá el castigo eterno. No simplemente son políticos, narcotraficantes, lo que sea que haya afuera. Son personas que quizá no pecan de esa gran magnitud, pero pecan. Y el llamado al evangelio sigue siendo el mismo. ¿Qué haces tú ante las buenas noticias de Cristo? Aquel que se entregó en una cruz por ti y por mí. Aquel que dijo, yo sé el mal que has hecho, pero también yo he hecho un gran bien para cubrir toda tu maldad perfectamente y fui clavado en esa cruz para perdonarte. Por lo tanto, arrepiéntete y cree en el evangelio de Cristo, que es poder para salvación, poder para justificarte, poder para santificarte y poder para asegurarte que la vida aquí puedes tener una probada de lo que será tu vida ya. Una vida de verdadera vida con el dador de la vida. Por lo tanto, el versículo 19 claramente enseña que los malos algún día se inclinarán ante los buenos y los impíos también lo harán. Nosotros gobernaremos con Cristo. Nosotros estamos sentados ya en el cielo, por así decirlo, en el trono de Dios, con la gloria de Dios, pero nosotros, la iglesia de Cristo, gobernará con Cristo y veremos a aquellos que negaron el señorío de Cristo pagar por todo lo que hicieron. Por lo tanto, nosotros como creyentes no tomamos la justicia en nuestras manos, porque nosotros decimos, es mejor que Dios se vengue. Es mejor que Dios ejercite su venganza justa, que yo peque como aquel que ha pecado. Yo confío en Él, yo me entrego a Él, yo dependo de Él, por tanto no voy a pagar con la misma maldad. Es irrelevante si recibirán el juicio justo aquí en la tierra, porque posiblemente no lo recibirán algunos, pero no vayan a creer que no recibirán el justo juicio de Dios en la eternidad. Es irrelevante si lo reciben acá, porque allá sin arrepentimiento lo recibirán. Por eso nosotros anunciamos el glorioso evangelio de Cristo. Y como glorioso evangelio de Cristo, la iglesia se guarda también de ver favoritismo, de buscar ser amigos o mejores aliados de los ricos, porque eso es lo que hace Salomón. Salomón dice, no simplemente es que los necios se inclinarán, pero aún aquellos que, dice el versículo 20, aún por su vecino es odiado el pobre. Nadie quiere al pobre. ¿Para qué yo quiero un pobre al lado mío? Seguro muchos piensan, pero muchos son los que aman al rico. Ese sí me conviene. Ese sí me he aliado a esta persona. Me conviene relacionarme con el rico porque me da estatus, me da valor y aparte me puede dar algo. Versus aquel que es pobre, se queda pobre y sin amigos. Y es contrario a la ética cristiana. El cristianismo nuevamente bíblico enseña que nosotros miramos a las personas como criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, no por lo que tienen les da valor, pero por el valor intrínseco creado en ellos, que Dios les dio valor. Sean pobres o ricos, nosotros amamos a ambos. Y la iglesia de Cristo se guarda de buscar quiénes son los que tienen aquí, para que entonces los pastores seamos amigos de ellos. Olvídate, en esta iglesia, pastor y yo no vamos a hacer esto, jamás. No nos interesa amarte por tu dinero, nos interesa amarte por tu corazón para ser formado a la imagen de Cristo. Y tampoco nos interesa si no has sido educado, quizás no has podido tener oportunidad de estudiar y quizás no tienes muchos recursos y soy insignificante para esta gente. Al contrario, tu valor lo da Cristo.
Y nosotros te vamos a amar como Cristo te ama. Y vamos a cuidarte como Cristo demanda. Y vamos a asegurarnos que con Dios permita y con tu involucramiento también podamos guiarte a los pies de Cristo cada vez más como Cristo. Por lo tanto, en el versículo 22, o bueno, el versículo 21 dice: el que desprecia a su prójimo peca, pero es bendecido, debe ser la traducción, es feliz el que se apiada de los pobres. Ahí hay verdadera felicidad porque se vive según la ética de Dios. El versículo 22 hace una pregunta retórica. ¿No se perderán los que traman el mal? Y todos ya tenemos que responder, por supuesto que sí. No simplemente viendo la historia de la Biblia, que un faraón se levantó. ¿Quién es el Señor? Yo soy el Señor, fuera de aquí. Un Nabucodonosor, rey, ¿quién me va a hacer algo a mí? Tú no sabes quién soy yo, te voy a mostrar quién yo soy. Entonces, ¿no es cierto que los malvados que traman el mal se perderán? Y supuestamente el pueblo de Dios dice: sí, yo sé que se perderán. Entonces, nuevamente, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. En vez de querer ser como los malos, le dice Salomón a los jóvenes, en vez de ser tan cool como aquellos que promueven el mal, en vez de querer lucir como ese narcotraficante, ese político o ese businessman, el CEO que engaña para tener más riquezas, en vez de querer lucir como esto o el dinero fácil vendiendo drogas o lo que sea, en vez de buscar hacer todo eso, Salomón dice: no lo busques, porque aquellos van a caer. Más bien, busca la sabiduría de Dios para vivir según la sabiduría de Dios. Aprende sabiduría, querido muchacho, para que a la misma vez viva según esa sabiduría de Dios. ¿Por qué esta sabiduría de Dios es tan importante? Porque nuevamente la sabiduría de Dios al final va a concluir con aquella corona. La corona de los sabios es su riqueza. Y Salomón menciona esto después de haber mencionado el versículo 23, que hay ganancia en el buen trabajo. No hay ganancia en el trabajo mal habido. Ganancia monetaria puede que sí. Ganancia eterna para nada. Tú has sido creado por un Dios que en su carácter está el hacer cosas, el hacerlas bien. Y tú y yo hemos sido llamados y capacitados a hacerlo todo bien para Dios quien ve, no para el hombre. Hemos sido llamados a tener una ética laboral alta, esforzada, disciplinada. No puede ser que el cristiano, no importa qué oficio tengas, sea que en la casa seas perezosa o perezoso, en el trabajo seas el que, oye, este muchacho a ver cuándo lo echamos porque no trabaja bien. Eso no debe ser el cristiano. Estudiante, siempre el que no va bien las notas. Y yo era uno de esos en high school. Bueno, hasta high school. Hasta un momento que Dios dijo: ¿sabes qué? Eso no está bien. Un momento de tú tener que ser un excelente estudiante porque crees en Cristo y en Dios. Y tienes que disciplinarte para vivir según Dios. Esto es vivir la sabiduría aprendida en cualquier rincón de toda tu vida. Por lo tanto, cuando miramos Proverbios, la idea de ser coronados más bien es una manera de explicar las bendiciones que vienen. Las bendiciones que vienen, las buenas consecuencias y el fruto de estar bien viviendo según la manera de Dios. El ser coronado, no pienses en una corona literal, pero es una idea simbólica de lo que significa una vida bien adornada. Por ejemplo, la sabiduría, dice Salomón, es mejor que la plata, que el oro fino, joyas. ¿Por qué? Porque larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda, riquezas y honra. Proverbios 3:16. También la sabiduría nos ensalzará y honrará al guiarnos y al ponernos, al adornarnos, guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregaré. Está la sabiduría hablando. Por lo tanto, ahí está el espejo. Una vida que aprende sabiduría y aplica sabiduría de Dios, o una vida que aprende necedad para seguir viviendo en necedad. Una vida vivificada por Dios para vivir como Dios, o una vida destruida por vivir contrario a Dios. ¿En cuál de estas te ves reflejado? ¿Y cómo saldrás? La única esperanza de cambio de vida es creer en lo que Cristo hizo en aquella cruz. Por ende, hoy tienes una imagen de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Para nosotros salir de este lugar diciendo: yo no quiero una vida de necedad, quiero una vida de sabiduría. Y Cristo garantiza, porque garantizó la obra en ti por la obra que hizo en aquella cruz.
y se entregó perfectamente, completamente, eficazmente, para que tú y yo podamos entonces crecer en santidad. Porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y es posible porque el Santo Hijo se entregó por nosotros. Así que acompáñame a orar y después participamos. Mi Dios, te damos tantas gracias por recordarnos tu palabra, recordarnos tu sabiduría, recordarnos el único sabio Dios que tú eres. Padre, si decimos que tú eres santo y nosotros debemos ser santos, podríamos también decir, Dios es sabio, seamos sabios. Y por eso, mi Dios, aquí está tu palabra inspirada, inerrante, suficiente, con toda autoridad, a un pueblo comprado, asegurado, santificado, para llevar a ser glorificado. Y por eso confesamos, mi Dios, que solamente tú puedes hacernos como tu Hijo Celestial. Y queremos más de Él. Por medio de tu Espíritu Santo, vivifícanos y ayúdanos, mi Dios, a escoger vivir la sabiduría, aplicando la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.